¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo está? ¿No se siente bien? Díganos, ¿qué está pasando? Se ve pálido y desgraciadamente cerca de mi inconsciencia, sí me sentía yo efectivamente mal. Me sentía yo bastante mal. Encerrado allí en mi oficina, afortunadamente uno de mis colaboradores necesitaba una información y me encontró prácticamente desvanecido en mi escritorio. ¿Cómo están, Project Managers descalzos? Buenos proyectos. Esto que les comento es real. Me pasó en un proyecto muy grande en la República Mexicana, en Jalisco, en Guadalajara, para ser específicos, en un gran centro de distribución para una de las empresas que vende electrodomésticos a la República Mexicana más grandes del país. Ahora funciona como banco. Ese proyecto fue muy importante para ellos porque iba a distribuir, y de hecho lo hace ya actualmente, distribuye sus productos para todo el occidente del país. Un proyecto muy importante para la empresa con la que yo estaba colaborando. Pero fue un proyecto también muy demandante. Charles Boyle, ex jefe de Relaciones Institucionales para el Congreso de Estados Unidos con la NASA, tiene la siguiente cita: si no se controla, el trabajo fluirá hacia el trabajador competente hasta terminar sepultándolo. Y eso es casi lo que me pasaba a mí, Project Managers descalzos. Yo siempre decía que era mejor estar atareado que estar aburrido, estar ocupado que estar aburrido, rascándome la cabeza pensando qué iba a pasar. Hay que tener control sobre esto, porque en el momento en el que uno sobrepasa sus límites, tenemos problemas. En este caso fue un problema mío de salud. La carga del desempeño de funciones, así se llama, la carga en el desempeño de las funciones, es un concepto que explica lo que sucede cuando uno tiene demasiadas cosas que hacer en la mañana. Y normalmente lo que hacemos en las mañanas es hacer una lista de las actividades. El problema es que siempre llenamos, todas las actividades llenamos, no sé, 20, 30 actividades. Cuando llevaba yo ese proyecto tenía yo una lista de entre 25 o 28 actividades que hacía yo en mi lista en la mañana, todas las mañanas. Pero el problema es que en cierto punto, cuantas más tareas tenía yo que hacer, tenía que desempeñar, el resultado era el peor. Porque por supuesto pues, tú estás tratando de atacar todas esas, las 28 tareas que tienes pendientes, pero no puedes con todo el tiempo. Haz de cuenta que estaba haciendo malabarismos. Con la práctica, pues podrías estar haciendo malabares con 3 pelotas, haz de cuenta lo que vemos. Practicas y practicas y practicas, inicias con 3 pelotas, pero ya cuando te pones a hacer malabares con la 4ª pelota, ahí es cuando empiezan los problemas. Y es lo mismo. Mientras más objetos trates de malabarear, pues más difícil, por supuesto, será que puedas controlarlos sin que se caigan al suelo. ¿Esto qué quiere decir, Pegmanes descalzos? Que una de las cosas que tenemos que hacer es, si queremos ser productivos, tenemos que fijar límites. Tenemos que hacerlo de tal manera que centenares de tareas y muchos proyectos, pues no es productivo, no podemos hacer todo, no podemos llevar todo. Por supuesto, corremos el riesgo de equivocarnos, ponemos en riesgo la salud, podemos también producir un trabajo mediocre o inclusive podemos salir hasta quemados. Es un concepto que se maneja en Estados Unidos, ya lo conocen ustedes, burnout. Cuando ya estás fundido, decimos aquí en México, una vez que ya estás fundido, ya no puedes seguir trabajando como lo estás haciendo. Hay una ley que se llama la ley de Parkinson. Si no fijas un límite al tiempo disponible, tu trabajo abarcará todo el tiempo que tú dispongas para terminarlo. Si no fijas un límite, el trabajo consumirá todas las energías e inevitablemente saldrás quemado. Uno de los frameworks, de las herramientas que ya les he comentado en los podcasts, en el blog, recuerden, ahí está la página del blog, descalzo.com, ahí está el blog. Y en ese blog también, junto con los programas, comentamos ya un framework que se llama mantener tus tareas priorizadas y también
cómo trabajar con bloques de tiempo. Esas son dos herramientas que te pueden ayudar con esto. Si tú trabajas a base de bloques de tiempo, puedes fijar límites. Claro, todo esto tiene consecuencias. Si uno está preparado para asumir esas consecuencias, entonces ya sabremos lo que tenemos que hacer. ¿Y a qué me refiero con consecuencias? Si tú sabes que vas a destinar un límite para contestar correos y recibir correos, o para tomar llamadas, contestar esas llamadas, y cuando ese límite te pueda llegar a producir algún detalle, algún problema, bueno, pues tendrás que ser flexible y hacer alguna regla de excepción. Pero mientras no, fijar tus límites en tiempos y en la cantidad de tareas es muy importante. Por ejemplo, tenía yo también un jefe que, se los he comentado en otras ocasiones, sabíamos que él comía de 2 a 4. Ese era su límite. O sea, él sabía que tenía que comer de 2 a 4. Y se podía acabar el mundo, pero él no contestaba los teléfonos, su teléfono, de las 2 a las 4 de la tarde. O sea, todos sabíamos que iba a llegar un momento, eran las 3:45, podíamos hacer una llamada, pero no le iba a contestar. En cuanto eran las 4:01, abría el teléfono. En ese momento lo podíamos llamar, podíamos consultarlo, inclusive él contestaba algunos correos, y también, por supuesto, a la 1:45 podíamos hacerle una llamada, por supuesto, pero en cuanto sonaba su alarma de las 2, en ese momento cortaba la comunicación. Y muy al principio pensábamos que era muy grosero y muy prepotente y demás, pero no. Después ya entendimos precisamente por qué quería hacerlo. Es muy importante que ustedes programen sus días de tal manera que puedan tener una flexibilidad también en el horario. Fíjense bien otra cosa que pasa, y a ustedes les pasa, pero nadie les descalzos. Si ustedes hacen sus tareas, enlistan sus tareas cada mañana, se van a dar cuenta de una cosa que es muy, muy curiosa y muy especial. Normalmente, y en todos los proyectos, como saben, los proyectos están vivos y cambian todos los días. Pasan cosas durante el día. Tú tienes un listado que vas a hacer 25 cosas, pero no tienes previsto las que van a pasar durante el día. Tienes que tener forzosamente un tiempo dentro de esas 25 actividades que tienes ahí, un tiempo destinado a los imprevistos, a las sorpresas, a las cosas que tú no esperabas y que también te van a consumir tiempo. Llámalo como quieras, como te digo, sorpresa, cuestiones que no esperaba yo tener. Le podrías poner un título así como "No sabía lo que iba a pasar", y le pones un tiempo, 1 hora, 1 hora y media, y ahí vas poniendo los 3 o 4 problemas a los que tienes que atacar en ese tiempo, en ese horario, si tú quieres, un horario específico. Claro que las cosas pasan en cualquier horario, pero define un tiempo para atacar esos problemas y, por supuesto, colocarlos posteriormente en tu lista de pendientes si es que los vas a revisar al día siguiente. Tratar de sacar 25 tareas diarias y estar trabajando ese ritmo constantemente te va a fundir. Entonces, también en tus tareas que estás colocando, pon un lapso de tiempo, como lo hacía este jefe que les comento, para comer. Pon un lapso de tiempo para poderte salir de la oficina, del trabajo, de donde estés, hacer una caminata de 15 minutos, despeja la mente, cambia el ambiente, salte por un café si te gusta el café, o salte a comprar una golosina, y te regresas, por supuesto, pero ese tiempo también te ayuda a mejorar tus capacidades y efectivamente evitar ese burnout. Tienes que tener un tiempo para manejar lo inesperado. Es muy importante. Muchas empresas que ustedes han visto en las películas, por ejemplo, que las empresas modernas y sobre todo las de alta tecnología tienen dentro de sus instalaciones inclusive salas de juego, con mesas de ping pong, billares, hasta pinballs para jugar, unos puffs o sillones para lectura, tienen música, te distraes ahí, o sea, cambias el ambiente, cambias el cassette y luego te regresas a trabajar.
Digo, en la industria de nosotros de la construcción es muy difícil que tengas esto, pero hazlo, záfate, salte unos minutos, es muy importante. Y estas empresas lo que defienden es que ese periodo de inactividad no es que sea inútil, porque ese periodo para lo que sirve es para poder generar ideas nuevas. Esa filosofía nos ayuda a trabajar y resolver las situaciones inesperadas. Tenemos nosotros una cantidad de horas al día. Siempre estamos trabajando con las mismas horas. Si estamos constantemente a tope, va a ser muy difícil que podamos manejar todas las situaciones y sobre todo las inesperadas. Eso también nos exige mucho tiempo y nos consume mucha energía. Como no puedes estar siempre al 100%, como escuchas siempre, no, aquí estamos al 100, al 101, al 110% trabajando. Eso te va a acabar, te va a fundir. Esas cosas, lo que tenemos que hacer es que dentro de lo que hemos platicado aquí mismo en el podcast del Project Manager Descalzo, ve los siguientes frameworks, las siguientes herramientas. Tienes que aprender a eliminar tareas que no son necesarias, que no son importantes y que no son urgentes. Tienes que aprender a aplazar ciertas tareas que tú tienes que no son prioritarias. Si se acuerdan de otro programa que les he comentado que se llama La primer tarea es priorizar tareas. De tal manera que no estés agobiado con resolver lo importante y se te esté pasando a atacar ciertas tareas que también son relevantes. Priorizar es importante. Otra cosa, otro framework que ya hemos trabajado es delegar. Acuérdense que delegar es una de sus armas más importantes, de sus apoyos también muy importantes. Cuando ustedes delegan cosas a sus equipos de trabajo, por supuesto sin acumularlos de tareas y tareas y tareas, porque entonces lo que les pasa a ustedes de burnout también le puede pasar a ciertos componentes del equipo, a cierto personal del equipo que tampoco sea capaz de manejar este tipo de situaciones. Y sobre todo, resolver con el tiempo que tienes lo que tienes que resolver adecuadamente, con productividad, con atención, con concentración y con buenos resultados. Es muy importante que puedas ustedes dejar de ser el centro de la carga del desempeño de todas las funciones del proyecto. Me queda clara la responsabilidad que tenemos como project managers de un proyecto en específico, pero no puede ser el centro de la carga de ese trabajo. También está clara otra cita de otros grandes pensadores en las que dicen, si quieres que las cosas se hagan bien, hazlas tú. Pero bueno, también sé que si quieres que las cosas salgan bien, apóyate en un equipo de trabajo eficiente que te ayude a hacer las cosas bien. Y no cabes tú fundido con todo esto. Estos frameworks que les he comentado, eliminar ciertas tareas, aplazar otras, delegar otras, son sus herramientas que les van a ayudar a ser mucho más concentrados, mucho más priorizados, a obtener mejores resultados, a obtenerlos de una manera inclusive más sana para ustedes. Distráiganse cuando se tengan que distraer, cambien el cassette, cambien el ambiente, ya lo hemos comentado también. Construye salud es uno de los temas que ya hemos visto. Les recuerdo que tenemos ahí talleres. Está el taller de comunicación que precisamente para esto funciona muy bien, para la hora que tienes que delegar cómo vas a comunicarte con tus equipos de trabajo para que puedas delegar las tareas de manera adecuada. Está la página web www.projectmanagerdescalzo.com. Ahí también hay información valiosa, información importante. Nos escuchamos en el siguiente programa, Project Manager Descalzos. Que estén muy bien. Buenos proyectos.